Esta segunda parte lo que queremos explicar es la diferencia entre las ideas racionales y las ideas irracionales. Bueno, las ideas son dos formas distintas de interpretar las cosas. Yo puedo interpretar las cosas de manera racional o puedo interpretar de manera irracional. ¿Y a qué nos referimos cómo podemos decir, esta persona está interpretando las cosas de manera racional? Hablamos de que alguien interpreta las cosas de manera racional. Primero que nada, cuando al tener una idea, esta idea es una postura tuya. Es decir, no asumís que es la verdad absoluta, sino que asumís que es una posición desde tu punto de vista, pero que no necesariamente es la verdad máxima. Es decir, es una preferencia. En segundo lugar, la preferencia te lleva a ser flexible. ¿Flexible qué significa? Yo pienso de esta manera, pero no estoy cerrado a escuchar otras maneras de pensar y al mismo tiempo tampoco estoy cerrado a ceder mi manera de pensar si el argumento de otros tiene más lógica que la mía. Entonces, eso es flexible. Flexible es yo propongo algo, pero si hay otra cosa que me convenza más, estoy abierto a modificar, cambiar mi manera de pensar, ¿sí? Y esto da como resultado la funcionalidad, que como dijimos en el video antepasado, la funcionalidad es toda acción, pensamiento o decisión que nos termina acercando a nuestros objetivos. Cuando nosotros queremos lograr cosas, tomamos decisiones para acercarnos a eso, pero muchas veces las decisiones que tomamos nos alejan de nuestros objetivos. Entonces decimos que estamos siendo disfuncionales. En cambio, cuando tomamos decisiones que nos acercan a estos objetivos, decimos que somos funcionales, ¿ok? Entonces los pensamientos racionales tienden a ser funcionales. ¿Por qué? Porque la manera de pensar funcional me lleva a mí a tomar decisiones racional, bien digo, me lleva a tomar decisiones funcionales. Ahora, ¿cuál es la manera irracional de pensar? En primer lugar, entender que la manera irracional de pensar se caracteriza por ser inconsciente. O sea, normalmente una persona que piensa así no se da cuenta que está pensando así. ¿Está? Entonces, yo no me doy cuenta de que mi manera de pensar es irracional, obviamente, ¿verdad? Tiende a ser automática. Automática, ¿qué significa? Que es lo primero que... O sea, normalmente lo primero que hacemos es pensar de una manera irracional, ¿sí? Inconsciente y automática. Y encima se caracteriza por ser rígida. Esta es la característica principal de los pensamientos irracionales. Rígido significa que yo estoy casado con mi manera de pensar. ¿Esto qué significa? Si yo tengo una manera de pensar, estoy seguro de mi manera de pensar y no doy pie a otras posibilidades. ¿Sí? Ni siquiera, muchas veces ni siquiera quiero escuchar otras posibilidades porque yo estoy seguro de mi manera de pensar. Eso se denomina rigidez. Obviamente, hay diferentes niveles de rigidez. Yo puedo estar, no quiero ni escuchar otra manera de pensar, o puede ser que escuche, pero jamás tengo pensado ceder mi manera de pensar. El punto es que la rigidez es exactamente lo opuesto a la flexibilidad. En la rigidez, uno se casa con algo, ¿sí? Y no acepta un pensamiento distinto. A eso referimos como rigidez. La rigidez suele llevarnos a ser ilógicos. Ilógicos significa que uno tiende a, incluso bajo su idea, que uno no se da cuenta y que encima es automático, uno termina haciendo cosas que tienen poco sentido o asumiendo cosas que tienen poco sentido. Por ejemplo, supongamos que una persona entra a un lugar y no me saluda, ¿sí? Entonces yo digo, pensamiento automático e inconsciente. Esta persona, quien seguramente no le caí bien, no le caí bien y quién sabe por qué no le caí bien, capaz no le gusta mi vestimenta. Y por mi vestimenta que no le gusta, ya no me saluda. Qué maleducada que. Entonces empieza a hacer un montón de conjeturas, ¿sí? Para justificar mi manera de pensar cuando tal vez la realidad sea que no me saludó porque está con un problema en su cabeza y eso hizo que no me haya prestado tanta atención y que incluso no se haya dado cuenta que no me saludó. ¿Se entiende? La ilogicidad normalmente es la argumentación que le damos a nuestra manera de pensar que si nos ponemos a hablar con otros o si nos ponemos a sobreanalizar nos damos cuenta que tanto sentido no tiene, ¿sí? Todas estas características nos llevan a tomar decisiones disfuncionales. Disfuncionales significa que van en contra a nuestros objetivos o también se puede decir que obstaculizan nuestros objetivos. O sea, nuestra manera de pensar irracional nos lleva a alejarnos o a dificultar la consecución de nuestros objetivos. ¿Ok? Entonces,
Ahí queda bastante clara la diferencia entre la manera racional e irracional de pensar, ¿sí? La manera irracional de pensar suele desarrollar sesgos. Los sesgos son tendencias a, ¿ok? El sesgo atencional es tendencia a atender, a prestar atención a cosas negativas o a prestar atención a cosas neutras, ¿sí? Las cosas que son positivas normalmente no le prestamos tanta atención. Vamos a poner un ejemplo más claro. Supongamos que yo, volvamos al ejemplo que di recién. Yo pienso que la persona que no me saludó, entonces yo tiendo a prestar atención a las cosas que justifican mi manera de pensar. Entonces, en una de esas, que la persona que entró y no me saludó, por ejemplo, por ejemplo, pide algo, ¿verdad? Y al pedir algo, levanta la voz o usa un tono de voz alto. Entonces, ahí está, viste que es un mal educador. No solamente no saluda, sino que pide mal las cosas. Entonces, yo tiendo a prestar atención a las cosas que justifican mi manera de pensar. Y eso desarrolla o te lleva al sesgo interpretativo, que es la tendencia a interpretar o darle más valor a las cosas que justifican mi manera de pensar. En vez de interpretar, tal vez hablo fuerte porque tiene un tono de voz alto, o tal vez habla fuerte porque tiene una manera de pensar, o mejor dicho, una manera de expresarse un poco intensa. No, yo tiendo a justificar mi manera de pensar considerando, no, habla fuerte porque es mal educado y porque le quiere sobrepasar a los demás. O sea, tiendo a dar una catarata de interpretaciones que se ajusten a mi pensamiento de base, ¿sí? Y el sesgo de memoria es una tendencia a recordar con mayor facilidad las cosas que justifican mi manera de pensar. Ejemplo, yo le veo a una persona y digo, y cuando me hablan de esa, ¿quién es? ¿Vuelve a conocer? Sí, le conozco, una vez entró y así sobrador, entró y no me saludó por, eso, por mi forma de vestir y encima hablaba re fuerte y encima todo el mundo la aturdía. O sea, yo ya voy atribuyendo cosas que tal vez no tengo pruebas de eso, nadie me dijo que la aturdía, pero yo asumo que a los demás también la aturdía porque para mí era aturdía su voz. Entonces, y uno, sin embargo, dentro de mi memoria no recuerdo, por ejemplo, que al salir se acercó y me pidió disculpas por no haberme saludado, pero que no saludó porque estaba un poco nervioso por algo que le pasó antes. Ese tipo de cosas que van en contra de lo que yo pienso, tiendo a no darle tanta importancia o a dejar en un plano secundario, ¿sí? Entonces, esos son los tres sesgos que tienden a desarrollarse cuando tenemos pensamientos irracionales, ¿ok? Es importante entender la diferencia de estas dos maneras de pensar, porque esto nos va a ayudar a entender muchas veces las consecuencias que tenemos en nuestra vida. Cuando hablamos de consecuencias, nos referimos a emociones, nos referimos a decisiones y nos referimos a pensamientos. Generalmente, la forma, lo que yo siento, lo que yo decido hacer y lo que yo pienso está fuertemente ligado a la interpretación que yo le doy a las cosas, ¿ok? Generalmente nosotros pensamos que yo me siento triste por lo que vos hiciste, por tu culpa, o yo me siento mal por lo que vos dejaste de hacer. Si vos hubieses hecho las cosas de una forma diferente, yo no me hubiese sentido de esta forma. Si vos me hubieses preguntado, yo no me hubiese enojado. O sea, hay una fuerte tendencia a querer responsabilizar a las personas o a las situaciones de lo que yo siento. ¿Por qué digo personas o situaciones? Por ejemplo, si yo hubiese entrado en otro colegio, hoy hubiese sido más capaz. Si yo hubiese, por ejemplo, si es que yo no me hubiese ido a ese lugar, yo no me hubiese sentido tan mal. Entonces, es como que tendemos a atribuir a las situaciones o las personas las consecuencias de lo que sentimos, hacemos o pensamos. El modelo ABC lo que nos quiere enseñar es que en la mayoría de los casos, no digo siempre, pero que en la mayoría de los casos, las consecuencias de las cosas que nos pasan
dependen de las interpretaciones que damos sobre la situación. Ejemplo, yo estoy molesto porque cuando vos entraste no me saludaste. Entonces yo atribuyo que no saludarme me hizo sentir molesto. Pero si yo me pongo a analizar más, en realidad lo que me molesta es interpretar que tu saludo se debe a una falta de respeto. Entonces, como yo considero que no me estás respetando, eso me hace sentir enojado. Entonces, lo que a mí me enoja no es que no me saludes, sino la interpretación y el valor que le doy a eso. Si cuando vos entras y no me saludas, yo pienso, bueno, tal vez no me saludó, bueno, tal vez porque no me quiso saludar, o tal vez tiene algún problema y no se dio cuenta que no me saludó, o tal vez es una persona tímida que le cuesta hablar con personas que no conoce, entonces incluso hasta el saludo le cuesta. Entonces, fíjense como en el ejemplo 1, cuando yo afirmo y aseguro que no me saludo porque no me respeta, tengo un pensamiento, una interpretación bastante rígida, me caso con esa forma de pensar. Sin embargo, en el segundo ejemplo, abro las posibilidades. Tal vez es tímido, tal vez tiene problemas, tal vez no se dio cuenta. Entonces, ahí se nota la flexibilidad que les había hablado hace un tiempo atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros poder cambiar lo que sentimos, ¿sí? Lo que hacemos y lo que pensamos, tenemos que aprender a desarrollar una interpretación más flexible, más racional sobre las cosas. Y esto es una llave hermosa que nos trae la psicología de la vida. Esto significa que no necesitamos que el mundo cambie para poder cambiar nuestra manera de pensar y nuestras acciones, nuestros comportamientos. Si nosotros aprendemos a modificar nuestra manera de interpretar y valorar las cosas, vamos a poder cambiar también lo que sentimos, lo que hacemos y lo que pensamos. Y por ende, podríamos tener un mundo diferente sin necesidad de que el mundo cambie. Eso es lo que nos enseña el modelo ABC. ¿Por qué? Porque atribuye y explica que la mayoría de las consecuencias depende de lo que yo interpreto. Yo les di ejemplo de emociones, ¿verdad? Estoy enojado porque no me saludan. O estoy neutro porque no me saludó, porque yo creo que tal vez no me saludó o por timidez o porque no se dio cuenta o porque tiene algún problema. Entonces, si pienso de esa segunda manera, no me hace tanto, no me genera ningún malestar. Entonces, noten cómo la forma de sentir las cosas, el sentimiento puedo cambiar si cambio mi manera de pensar. Pongamos otro ejemplo. Ah, o mejor dicho, sigamos con el mismo ejemplo. Si yo interpreto que la persona no me saludó porque no me respeta, entonces eso me lleva a ser hostil. Me pregunta cosas y no le respondo, o le respondo con lo justo necesario, o soy despectivo. Entonces, ahí ya no hablamos solo de que mi emoción depende de la interpretación, también mi decisión y también mis pensamientos. Yo empiezo a pensar un montón de cosas negativas de esta persona. Es un mal educado, es una persona que no se merece mi respeto, es una persona a quien no le pienso ayudar. ¿Ok? Sin embargo, si yo interpreto que tal vez es una persona tímida, o tal vez tiene algún problema, o tal vez le pasó algo, entonces yo cuando me hable voy a tratar de ser neutro, o tal vez si yo por ejemplo pienso que le tuvo algún problema o está con problema, entonces voy a tratar incluso de ser más así cooperativo, como para tratar de ayudarle y que eso de repente le ponga un poco más tranquilo. O en el peor de los casos voy a ser neutro. Si me pide le doy, si no, no le doy. Punto. Pero no voy a estar molesto. Las decisiones que tomo cambian y la forma de pensar también cambia. O sea, todo esto va a variar de acuerdo a la interpretación que le doy a las situaciones. Por eso es que el modelo ABC abre una puerta muy linda, como le estaba diciendo, porque te da el poder de poder modificar lo que pensás, lo que sentís y lo que haces. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Aprendiendo a desarrollar pensamientos racionales, una manera de interpretar las cosas más racional y disminuyendo nuestra manera irracional de pensar, ¿sí? Ojo, esto es un poco difícil en primer lugar porque es inconsciente y automático, o sea, muchas veces no nos damos cuenta que estamos siendo irracionales y encima es lo primero que nos viene a la mente y encima es súper rígido, pero con la práctica eso se puede ir logrando y el resultado es que vamos teniendo mayor liberación, mayor regulación emocional. Entonces, en síntesis, haciendo un poquito la unión del primer y el segundo video, sería este el resumen. En el primer video vimos el estado de ánimo, ¿sí?
La sesión anterior, o mejor dicho, el módulo anterior, habíamos hablado del volcán de las emociones. Quiero que entiendan, señoras y señores, que cuando nuestro estado de ánimo está más bajo, cuando nuestro estado de ánimo está bajo, mejor dicho, ocurre que tendemos a estar mucho más emocionales. Nuestro volcán tiende a erupcionar con mayor frecuencia y mayor intensidad. Entonces, una buena forma de regular nuestras emociones es mantener el globo del estado de ánimo inflado. Y el globo del estado de ánimo se mantiene inflado haciendo cosas que nos gusta hacer o que nos salga bien hacer. ¿Qué significa esto? Significa que es importante para poder tener mayor salud mental y mayor regulación emocional, poder dedicarle tiempo de nuestra vida, de nuestra semana, a cosas que nos gustan hacer. Es cierto que tenemos que cumplir con obligaciones como por ejemplo el trabajo, es cierto que tenemos que cumplir con obligaciones como por ejemplo la educación, el estudio, o tal vez también, no sé, nuestra familia, etcétera. Pero es tan, pero tan importante como todo lo anterior, dedicarle tiempo a hacer cosas que nos gusta hacer. ¿Por qué? Porque las cosas que nos gusta hacer es el combustible para poder inflar nuestro globo, y al inflar nuestro globo, la interpretación de las cosas empiezan a modificar. Mientras más inflado está nuestro globo, tendemos a ser más racionales. Mientras más desinflado está nuestro globo, tendemos a ser más irracionales. Esto es todo por este módulo. En el próximo video van a estar viendo las indicaciones para hacer la tarea.